Buenas noches, una vez más nos juntamos eh, frente a la palabra del Señor para reflexionar en ella y buscar los consejos que constantemente nos traen. Y me pareció bien en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en donde estamos quizás estando ajustados en lo económico, comenzaron las clases, comenzaron los gastos, eh, comenzó el año de alguna manera, ¿no? Me pareció bien reflexionar sobre algo que hace unos años atrás llevé a la iglesia y es sobre la administración, ¿no? Estamos constantemente administrando nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra plata y me pareció bien traer este tema que es bastante conocido y lo hemos visto de diferentes maneras, con diferentes hermanos y bueno, de alguna manera reflexionar un poquito de manera práctica en esta noche. No me quiero detener en la famosa parábola de los talentos, pero quiero traérselas como en mención, después la pueden leer ustedes en Mateo 25, 14 al 30, ¿no? Esta parábola en donde hay un amo, un señor, que les da talentos a tres personas, de las cuales dos lograron duplicar esos talentos y uno tuvo miedo, ¿sí? Y escondió ese talento por debajo de la tierra. Entonces vemos dos buenos administradores y uno malo en ese ejemplo, ¿sí? Lamentablemente el amo le dijo que fue negligente y había sido malo por haber hecho eso, ¿sí? De alguna manera nos vamos a empezar a meter en diferentes pasajes, en diferentes explicaciones, y para ser un poquito más rápido vamos a estar viéndolos en pantalla, ¿sí? Al fin y al cabo, las dos lecciones básicas que podemos encontrar es que el que administra bien, según esta parábola, se le va a dar más, y el que administra mal se le quitará como a este último. Es la administración, de alguna manera sencilla, es el proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos para lograr sus objetivos con la máxima productividad. ¿Sí? Es con lo que tenemos hacer lo mejor que podamos. ¿Sí? Es como que si uno sale afuera, tenemos un cuerpo, tenemos dos piernas y dos manos, y en vez de salir caminando con las piernas, con los pies, salimos caminando con las manos, estamos administrando mal nuestro cuerpo, ¿se entiende? Cada cosa hay que administrarla correctamente. Haciendo un ejemplo burdo, pero como para que podamos entender de mejor manera. Entonces, utilizando mejor nuestro cuerpo, vamos a poder caminar mejor, ¿sí? Utilizando nuestros pies y de esa manera vamos a lograr beneficios, ¿sí? Eh, Después, dos grandes principios que quiero que comencemos de alguna manera para introducirnos en este tema que la Biblia nos deja y es importante que podamos recalcar cada una de estas cosas. Primero, y que tenemos que tener noción no solamente para el dinero, sino para todo, ¿sí? Que Dios es el dueño de todo. Dice Salmo 24.1, ¿sí? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Así que a Dios le pertenece todo, incluido vos y yo, ¿sí? De Dios es todo. Y por eso con este concepto, con este gran principio, es que nos podamos introducir un poquito más en este tema. El segundo gran principio es que todas las cosas provienen de Dios. Absolutamente todas las cosas provienen de Dios. David dijo, ¿sí?, que las riquezas y la gloria, en Primera Crónica 29:12, ¿sí?, proceden de ti. Era sabio en lo que decía, ¿no? Y que esto sea una verdad en nuestra vida, sea dos grandes principios en nuestra vida, que Dios es el dueño de todo y que todas las cosas provienen de Él. Hay muchas cosas por decir, voy a tratar eh, de ir un poco más rápido, pero de alguna manera son los conceptos fundamentales. Nos vamos a meter en el área de finanzas, ¿sí? O de dinero. Uno dice, uff, no me gusta la matemática, no me gusta la contabilidad, pero te informo que estás en este mundo y te comento que lamentablemente, aunque no te guste, ¿sí?, todo, pero todo rige en base a ciertas cuestiones matemáticas o económicas, pero no vamos a ir tan técnico. De alguna manera, quiero que podamos meternos en algunos puntos que la Biblia es muy práctica, y nos advierte de cosas importantes que tenemos que evitar. ¿Sí? 4 puntos que nos advierte la Biblia. Hay que evitar endeudarnos,
Romanos es súper claro, eh, que dice, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Ah, ¿hay que pagarlo? Sí, la Biblia dice que hay que pagarlo. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nada, nadie. ¿Sí? Sigue diciendo, sigue hablando el pasaje, pero hasta acá cortamos. Así que es claro, y la Biblia nos incentiva, nos dice, nos exhorta a que no debemos de deber a nadie nada. ¿Sí? Si vos sos un hijo de Dios y querés hacer caso a la palabra de Dios, porque eso trae bendiciones y es lo que nos lleva a tener esta vida piadosa, una vida agradable a Dios, ¿sí? Tenemos que respetar todas las cosas que dice la Biblia, entre ellas también este punto importante. Después, no amar al dinero, ¿sí? El segundo punto dice no amar al dinero. Bueno, también anteriormente decía, y el que toma prestado es siervo del que presta, exactamente, eso nos genera una esclavitud, ¿sí? Me olvidaba de ese punto, una esclavitud frente a, a aquella persona que le debemos, por lo tanto es importante cumplir con nuestras obligaciones y poder cubrir nuestras deudas. El segundo punto que les decía que nos advierte la Biblia es no amar al dinero. Primera Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No habla del dinero, sino el amor hacia el dinero, ¿sí? El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que la palabra nos incentiva a que no nos tenemos que forzar por ser ricos, ¿sí? O sea, sí tenemos que forzarnos, trabajar, y eso lo quiero dejar bien en claro, más en esta época que lamentablemente hay muchos que no están tomando esta costumbre, ¿sí? La de trabajar, pero es importante que no por amor al dinero. Voy a bajar el celular que justo me empezó a sonar, parece mentira. Eh, y después seguimos, a ver, el tercer punto, ¿sí? No acumular riquezas, es ese tercer punto. Nos está diciendo acá que no debemos ahorrar, es importante ahorrar y ahora lo vamos a ver, pero nos incentiva a que no acumulemos riquezas. Jesús es claro, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y a donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Fíjense la importancia, ¿sí? De que no debemos amar al dinero, no debemos acumular riquezas y por último no hacer del dinero, de la plata, nuestro Dios. Estar todo el día pensando en el dinero, estar todo el día pensando en la plata, por más que no la tengamos, ¿sí? Quizás nos está robando esa primera posición que es de Dios, ¿sí? Y se la está robando el dinero. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? Es súper claro este punto. Así que nos vamos a introducir un poquito más eh, a cómo podemos manejar sabiamente nuestro dinero, ¿sí? Cómo podemos, qué es lo que nos dice un poco la Biblia, unos tips prácticos que vamos a estar viendo y les voy a dejar quizás adjunto también ese Excel que es muy sencillo. No me cascoteen aquellos que la tienen más clara, pero es de alguna manera que nos va a ayudar a poder ser un poquito más ordenados con este aspecto que es muy importante frente al Señor y ahora lo vamos a estar viendo, ¿sí? El primer punto que tiene que ver con los tips prácticos es hacer un presupuesto, ¿sí? Para evitar justamente esa famosa pregunta que es ¿dónde se nos fue el dinero? Como si tuviera patitas y se fuera por algún lado, ¿sí? Es importante que podamos hacer un presupuesto de lo que vamos a cobrar o cobramos en el mes y llevar un registro de todos los gastos. Cuando manejamos correctamente nuestro dinero, ¿sí? Es de alguna manera la manera más correcta, más
más buena para presentarle también al Señor lo que es de Él, ¿no? Así que el primer punto es hacer un presupuesto que puede tener una columna de gastos fijos y otra columna de ingresos, ¿sí? De alguna manera puse algo bajo. Sabemos que es bajo eso, sabemos que es difícil afrontar la vida si vos tenés un sueldo de 13.000 pesos y una asignación de 7.000, lo sabemos, pero para que lo entendamos todos, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo bajo, después lo multiplicamos o lo sumamos acorde a lo que cobra cada uno. Pero tenemos un sueldo y una asignación que ambos suman 20.000, es la segunda columna. Y por el otro lado, una de gastos fijos, no es un gasto, la ofrenda es una inversión, ahora lo vamos a ver, pero de alguna manera para que lo podamos entender, ¿sí? Y me pareció bien este presupuesto pensando en Lucas 14, ¿no? Lucas 14, 28, a ver si lo tengo acá, me parece que no lo tengo, ¿no? Lucas 14, 28 dice, se los leo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así que fíjense cómo el Señor nos incentiva a que planifiquemos, en que hagamos un plan para nuestra vida, obviamente, y también para nuestras finanzas. Así que este es un poquito el presupuesto en donde tiene estos gastos fijos que les decía. Ahí puse ahorro, celular, gasto de celular, los impuestos, gas, luz. Obviamente para redondear son 5.000 pesos y nos quedan 15.000, que ahí ya lo vieron. Eso, si lo dividimos por los 30 días que tiene el mes, sabemos que podemos gastar 500 pesos por día. Si vos cuando recibís estos 20.000 pesos de golpe te vas al shopping, te vas a McDonald's, te vas a la casa de deporte y te gastaste 12.000, sabés que te quedan 3.000 para gastar el resto del mes, porque 5.000 ya tenés de gastos fijos, ¿se entiende? Entonces por eso es importante que podamos dividir este monto que nos queda final, y esos son los gastos que le llaman variables, ¿sí? Gastos que varían acorde al mes, y en este caso nos quedarían para esos gastos variables 500 pesos por día, ¿sí? En este ejemplo. Muy bien, segundo punto, apartar para Dios de nuestras primicias, ¿sí? Qué importante es que entendamos que Dios no le tenemos que dar lo que nos sobra, sino de lo primero que tenemos. Así, ni bien recibimos el sueldo o la asignación o todo lo que recibas. Ojo que no es, no, esto no, esto me lo regaló fulano, no es parte para Dios. ¿Cómo que no? Fulano, mengano, mi jefe, lo que sea, la asignación, el gobierno o lo que sea, todo, dijimos de quién provenía, de Dios. Entonces, ¿cómo no vas a apartar algo para Él? Acá puse un 10% porque en la Biblia habla en el Antiguo Testamento de que se le daba el diezmo, ¿no? No es obligación para nada y vamos a leer, pero qué importante es que podamos, ¿sí? Apartar para Dios y no hacerle trampa, ¿no? Sea lo que fuere, el porcentaje que sea, lo que le puedas dar a Dios, lo que te parezca bien darle a Dios, es importante, que dice como Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, lo primero, ¿sí? De todos tus frutos. Después 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, no sufriendo, diciendo, bueno, toma, no, alegre, es como lo ama Dios, ¿sí? Así que es importante que seamos conscientes de este punto. Ahí están justo los dos textos que recién leía, ¿sí? De Proverbios y de 2 Corintios 9:7. Muy bien. Tratar de guardar dinero es un tercer punto importante. En todos los casos hay momentos en donde tenemos un gasto extraordinario y si no somos personas que podemos, aunque sea ahorrar un poquito y tener guardado, lamentablemente eso nos va a llevar a endeudarnos. Por eso es la importancia de prever eso.
¿sí? Y si uno tiene la posibilidad de que no lo gastó a lo largo del año y puede seguir ahorrando, va a poder ir mejorando, no sé, la posibilidad de comprarse un autito o la posibilidad de irse de vacaciones, ¿sí? Pero tenemos que ser previsores y tener un ítem en nuestro sueldo, por más poco que ganemos, para poder guardar para el mes siguiente, ¿sí? Este punto es importante. Yo he estado en mensajes de hermanos que miraban a la tarjeta de crédito como algo que es satánico, para nada, ¿no? La tarjeta de crédito muchas veces nos ayuda, pero es importante que sepamos que después hay que pagarla, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadoso con las tarjetas de crédito o con los créditos que a veces asumimos, que sean para algo, para mejorar. No podemos usar la tarjeta de crédito para un gasto que lo consumimos el primer mes, por ejemplo. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, hay que ser sabios a la hora de usar esta tarjeta y poder de alguna manera ayudarnos. Por ejemplo, no sé, me quiero comprar algo que vale 3.000 pesos y por ahí me cuesta tener 3.000 pesos justos, pero conseguí 10 cuotas sin intereses de 300 pesos. Entonces me compro eso y todos los meses voy pagando esos 300 pesos, ¿sí? Porque es lo que paga la cuota final, que es lo que estamos pagando. O sea, el saldo actual es 300 pesos por mes durante 10 meses. No pagues, por más que te lo ofrezca la tarjeta, 50 pesos por mes, porque ahí estás acumulando intereses. ¿Sí? Ahí puse un abuso del banco, por lo tanto olvidémonos del pago mínimo de las tarjetas o de los créditos, porque eso genera más interés. Es importante que seamos conscientes de esto como un punto importante para nuestras finanzas, ¿sí? ¿Nos ayuda la tarjeta? Sí, muchas veces nos ayuda a comprar ciertas cuestiones que en efectivo no podemos, pero es importante que podamos, si ya todavía estamos en estos 10 meses pagando esa cuota, no nos metamos en otra cuota porque así se sigue inflando. Yo tengo acá en el negocio clientes que vienen y empiezan a sacar de la billetera una tarjeta, dos tarjetas, tres tarjetas, fondo insuficiente, y por ahí tienen 6 tarjetas. No, es una locura, es una locura. Gente desordenada, ¿sí? No, hay que lograr orden, hay que lograr saber administrar, ser sabios a la hora de administrar nuestro dinero. Aprendamos a distinguir, ¿sí? Entre lo que necesitamos, ¿sí? Y lo que deseamos. Dice, muchas veces vemos algo que queremos y lo compramos antes de considerar si está a nuestro alcance o no. Y este error puede evitarse siguiendo la regla de demorar la compra. ¿Sí? ¿Cuál es esta regla? Que no hagamos compras en caliente, ¿sí? No hagamos compras apresuradas, ¿sí? Sepamos evaluar. Muchos vendedores son muy como el hombre araña, ¿no? Que nos tira la araña y nos logra captar y nos enredamos en la araña y caemos, ¿sí? En la telaraña nos enredamos y caemos. Por eso es importante que podamos ser sabios y frenar a veces, saber de que podemos evaluar en varios lugares y ese mismo producto, esa misma cosa puede estar mucho menos en un lugar que en otro. Por ejemplo, si necesitas alimento para perro, en Don Colmillo va a estar muy barato. Es un chiste, pero qué importante es que seamos sabios a la hora de comprar, ¿no? Hay un consumo que esto a mi familia siempre se los cuento, y a mí me tocaba durante muchos años, 20 años, 17 años, trabajé en la calle y es muy común en los que trabajamos en la calle, pero en sí en todos, porque todos tienen bueno, ahora no tanto por la pandemia, están adentro de casa, ¿no? Pero cuando iban hasta su trabajo, hay un gasto que se le llama gasto hormiga, ¿sí? Gasto hormiga. Ese gasto es terrible porque justamente es hormiga, como que no se percibe, pero si lo sumás a fin de mes, es gigante ese gasto, es gigante ese gasto, ¿sí? Y ese se puede evitar, por ejemplo, los famosos chicles en el kiosco, los caramelos, el que fuma, Dios quiera que ningún hijo de Dios fume, pero el cigarrillo para mucha gente es un gasto hormiga que no tengo ni idea cuánto suma. Me encantaría agarrar una calculadora, pero ¿qué estará? Como 150 pesos un atado de cigarrillos. Si hacemos 150, lo estoy haciendo acá en el momento, 150 por 30,
¿sí? Si vos fumás y tomás un atado de cigarrillos por día, son 4.500 pesos al mes, ¿sí? Y muchos fuman más que un atado. Entonces, fíjense, el gasto hormiga constantemente genera una mala administración de tus recursos, ¿sí? Otro punto, voy a tratar de... eh, bueno, esto de evitar compras impulsivamente es lo que acabo de alguna manera, ya lo vimos, ¿sí? Pagar las deudas es otro punto importante, un poco de lo que ya hablamos. La importancia y lo que le honra al Señor es pagar las deudas, no nos vamos a detener. También en la... Bueno, una cosa importante en cuanto a las deudas, ¿sí? Un comentario que anoté dice, lograr la libertad financiera requiere una actitud correcta y acciones debidas. Debemos tener un anhelo intenso en vernos libres de deuda. Realmente es una libertad el no tener deudas, ¿sí? Uno puede dormir más tranquilo por más que no tenga un billete, el no tener deudas. Por eso es importante que no nos metamos en esas deudas, que podamos ser sabios y no meternos en deudas. No salga fiador o garante, esto es importante. Muchas veces contraemos deudas ajenas por estafas o por culpa de un amigo o alguien conocido que le salimos de garante, ¿sí? Firmamos ahí y después adquirimos las deudas que nos dejan. Hay más de 6 veces en Proverbios que nos hablan, por ejemplo, Proverbios 17-18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Falta de entendimiento, te dice, si lamentablemente caes en esto. Por eso muchas veces uno lo hace de honesto, de bueno, de que quiere ser buena con la otra persona, si no se le enoja, pero la Biblia nos incentiva a que no tenemos que ser fiadores de otras personas. Vive de lo que Dios provee, ¿sí? Dios ha prometido proveernos todo lo que necesitamos, pero no ha prometido que viviremos en gran abundancia. Así que cada cristiano debe aprender a subsistir con lo que Dios provee y no vivir impulsado por el deseo de riquezas o de cosas materiales, ¿sí? El apóstol Pablo dice en Filipenses 4, 11 y 12, he aprendido a contentarme, hemos hablado del contentamiento, ¿sí? Cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Así que qué importante es que seamos, ¿sí?, ordenados y podamos tener una vida acorde a la palabra de Dios, ¿sí? Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Sé que esto no es la solución a tus finanzas, me encantaría poder ayudarte de otra manera, ¿sí? Oramos todos los días porque los hermanos puedan tener los recursos necesarios para poder afrontar el día a día, ¿sí? Pero también es necesario hacer, es necesario dar ese paso, ¿sí? Y quizás si vos estás en esta situación, es importante que te puedas ordenar en tus prioridades, ordenar en tus finanzas, ¿sí? Organizando correctamente las prioridades de tu vida. Y me gustó de alguna manera terminar de esta manera, dándole a Dios la primera hora de la mañana. Es una forma de ordenar y administrar bien tu vida. Darle a Dios el primer día de cada semana es una buena manera para demostrarle a Dios que está siendo un buen siervo, fiel al Señor. Darle a Dios la primera parte de todo el dinero que recibimos es lo que estuvimos viendo en esta noche, ¿sí? Darle a Dios el primer lugar en nuestro hogar. Importante es que le demos a Dios la prioridad, ¿sí?, que tiene que tener. Y Él bendice. Si vos haces caso a estas prioridades, Él bendice, es fabuloso. Darle a Dios el primer lugar en nuestras costumbres también. Darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Hermanos, que el Señor nos pueda acompañar en esta noche, que podamos reflexionar, quizás algunas cosas hubo técnicas, pero realmente es importante que podamos ser buenos administradores, siervos fieles al Señor, jóvenes, si están trabajando, qué importante es con lo que hoy mencionaba, sus primeros trabajos y demás, que puedan empezar a administrar, guardarse un poquito de plata para el día de mañana, cuando formen su familia y puedan llegar quizás a comprarse un terreno o algo para que puedan armar su familia
primeramente con el Señor como base de nuestra vida, pero también siendo ordenados, siendo buenos administradores al Señor. Que podamos en esta noche organizarnos, ¿sí?, correctamente nuestras prioridades, no solamente en el área de finanzas, sino en toda nuestra vida, como está en pantalla. Que el Señor les bendiga. Amén.